Si todos los jugadores de Genshin tenemos una cosa clara en común, a pesar de las diferencias de opiniones y de las funas en redes sociales, es que nos vamos a quedar secos de protogemas. Hoy vamos a ver el roadmap tanto con información, que ya sabéis de qué fuente viene, como algo de una pequeña especulación, por supuesto apelando a la más pura lógica. Disclaimer, a veces Joyovers hace cosas raras con esto último, pero suele cuadrar bastante. El roadmap de los banners de la 5.0 a la 5.4, porque la gente no solo está planteándose actualmente Emily, Yelan, las armas, ya que el Aqua es literalmente el mejor arco del juego y el mejor arma entre las mejores del juego, y los banners de la 5.0, que ya os he hecho algún vídeo hablando de estos banners y que en estos días, esta semana ya es el live stream y se confirmarán, sino que recordar, no solo hay que pensar en lo que viene pronto a corto plazo, sino que existe un medio y largo plazo, unos banners muy poderosos, unos personajes muy queridos y un arconte piro increíble. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por todo el apoyo al canal, recordar que ayuda un montón, que es gratis, que posiciona el canal y hace que se recomiende mucho más, así que no os olvidéis, por favor, ir a dejar un comentario, darle like, todo lo que no os cuesta nada, gracias de verdad, invitaos a los directos, link aquí abajo en la descripción, y vamos con el roadmap de los banners de la 5.0 a la 5.4, bueno, 5.3 que viene el arconte. Pues bien, he puesto algunos personajes por aquí, ahora hablamos de ellos, que realmente se nota que Joyovers quiere poner toda la carne en el asador, y también recordemos que esto es una noticia interesante, importante para vosotros, y siempre hay gente que no recuerda o no tiene en cuenta esto. El por 2 resetea una vez anual en Genshin Impact, el por 2 en los cristales. Esta vez resetea dentro de la 5.0. ¿Y cómo sabemos cuándo resetea? Resetea en el aniversario de Genshin. El aniversario es el 28 de septiembre. A veces ha caído .1, a veces ha caído .2 incluso, y esta vez cae 5.0, básicamente, Natlan. ¿Qué sabemos de la 5.0 a expensas de que se confirme en el livestream seguramente 1 o 2 días después de ver este vídeo? Pues bien, sabemos que viene Mualani, sabemos que viene Kinich. Tranquilos, ahora os voy a dar una sorpresa, información muy importante de este banner 5.0. Y además sabemos que viene Kazuha y Raiden, se ha especulado infinitas veces en, ya sabéis. Pero además, hoy mismo a la altura de grabar este vídeo ha salido una confirmación muy fuerte de que viene Kazuha en la primera mitad, Raiden en la segunda mitad, y entre Mualani y Kinich, y aquí ya de primeras y segundas mitades, creo que va a ser algo así. Va a ser Kinich, Kazuha primera mitad, Mualani, Raiden segunda mitad, y además los 4 estrellas prácticamente ya se pueden saber, porque Kachina vendrá como 4 estrellas ya que su drip marketing ya es oficial, y ya sabéis que os comenté rápidamente que Kachina no vendrá como personaje gratis en principio en el evento principal de la 5.0, sino que vendrá Bennett, pero capaz nos la dan de otra forma. Y además, siempre que vino Raiden, vino Sara. Así que ya tenemos el segundo 4 estrellas de los banners 5.0 y nos faltaría especular cuál es el tercer 4 estrellas. Yo no creo que añada nada más, no sé si pondrán a Bennett, no lo creo porque ya vino hace poco, pero quizá como Kinich y Mualani son personajes que funcionan en equipos sobre quemadura, sobre el piro en general, capaz un Zoma o algo que lleve mucho sin venir. Zoma sí que vino hace poco, nos ponen por aquí. Pero bueno, 5.0. ¿Qué se sabe de la 5.1? Se sabe que Chilonen es muy posible que llegue aquí, en la 5.1. Se sabe que Chasca se estaba comentando que llegaría en la 5.1, pero toda la información hasta ahora apunta a que llegará en la 5.2. Se sabe que Mabuika, el arconte piro, llegará en la 5.3, que esto es muy importante. Y hay otros personajes de Natlan que estás diciendo, Phil, a mí me ha gustado, no sé, Olorun, por ejemplo, ¿no? Hay otros personajes de Natlan y los Fatuis, que sabéis que también se habla de que Dottore Capitano puede ser jugable, pero también se dice que quizá lo cambian y es Columbina o Sandrone, una de las dos, esta o esta, pues creo que es esta la que va a ser jugable, pero esto no está claro. Y con Arlequino pasó, se dijo un punto en el que Arlequino no sería jugable en Fontaine, ahora sí, se dijo que Dottore sería jugable en Fontaine, luego no, se dijo que no sé qué y no sé cuántos y luego otra cosa, así que con los Fatuis, cuidado, solo se sabe esa información, pero posiblemente no llegue antes. Y aparte de Olorun, que es otro personaje que no he incluido, está este otro personaje por aquí, que es la Loli que básicamente salió en el tráiler de las naciones de Teyvat, es decir, el diseño de este personaje lo conocemos desde el día 1, pero tampoco se tiene información de que lleguen antes de Olorun
y de la Loli, así que ni caso. Luego, esto y esto, más o menos la información apunta a ello, y vamos a hablar de Citlali. Citlali es un personaje que se supone que es crío y se está hablando de que aún no se está confirmando y está especulándose dentro de Hoyoverse si va a ser 4 estrellas o va a ser 5 estrellas. Y esto es importante de comentar, ¿por qué? Porque si es 5 estrellas quizá acompaña a otro de los banners como fuerte, como una versión con 2 personajes promocionales muy poderosos, o si es 4 estrellas capaz es un soporte dedicado crío que no tenemos para algún equipo de derretidos inversos, o el típico crío que te mete la C6 pues 40-50% de... No es un momento CEO, estoy especulando solo, esto son ideas mías, por favor. Editores, no me pongan la edición esa de wing, es el CEO, no me hagan eso, por favor. Pues bien, puede ser 4 estrellas o puede ser 5 estrellas, se está especulando aún. Como soporte dedicado a 5 estrellas tenemos a Senge. Pues Citlali es muy posible que sea un 4 estrellas de 40% daño crítico crío a C6, pero si es 5 estrellas, sabemos que como se están jugando muchos equipos de derretidos inversos sobre quemadura que no terminan de dar el potencial que podrían dar otra clase de equipos, ejemplos Grizzly, que ha mejorado un poquito con Emily, otra vez un gallo para el algoritmo, que ha mejorado un poquito con Emily, ahora hablamos de ello, pero se nota que Grizzly tiene cierto techo y cierta limitación y posiblemente algún otro carry crío más enfocado justo en ese equipo y esa mecánica entre Chasca y Citlali pueda reventar. Así que Citlali, la verdad, es una incógnita. No se sabe y capaz la pondré aquí en la 5.2, aunque puede venir a 5.1. Luego, aquí una cosa pequeñita que tengáis en cuenta que he comentado en otros vídeos, que esto también es un rumor y cogerlo con pinzas y como un grano de sal que se dice, pero se comenta que puede ocurrir que el Arconte tenga 2 variantes de Arconte o que haya 2 personajes especialmente importantes que aparte del Arconte sea Exvalang, que es el dragón primordial Piro. Este dragón lo representaremos con Bennett, que está por aquí, y por ahora lo que se está comentando, comenté en otros vídeos, es que Mabuika puede ser una especie de Xiangling 5 estrellas, pero tiene modos de funcionar como si fuese un Xingqiu de Piro, y Svalang se comenta que va a ser un Bennett 5 estrellas, o capaz un Bennett algo distinto. Ya sabéis que ya, por suerte, hemos visto el ejemplo claro de la comparación de Xingqiu, como ejemplo de Bennett, y luego una Yelan y una Furina, que son lo mismo que Xingqiu, pero con mayor función, diferencias, etc. Capaz Svalang no cura y solo da resistencia a la interrupción. Capaz Mabuika es una especie de Degia bien hecha. No lo sabemos, pero bueno. Exvalang no se tiene información de en qué versión vendrá, así que si especulo personalmente, Neuvillette vino en la 4.1, a lo mejor .1.2 puede venir Exvalang, o a lo mejor viene el 5.3 y nos traen Mabuika Exvalang y adiós protogemas. Pero no se sabe nada de cuándo puede llegar a venir, al igual que Citlali, así que os los menciono. Y ahora, por aquí hay unos personajes que todos sabéis que falta mucho, o sea, que hace mucho que no vuelven y que deberían llegar, ya que incluso volvió el rerun de Navia, que llegó en la 4.3, pero sin embargo, Grizzly de la 4.1 o Jutao, que también fue banner de la 4.1, que además vino junto a Neuvillette Jutao, no han vuelto. Aparte, Xianyun vino en la 4.4, es decir, después de Navia, y hay una cantidad de gente insana esperando por Xianyun de vuelta por lo poderosísima que llegó a ser. Así que también Xianyun es un personaje que va a volver pronto. Aparte, creo que muchos y muchas, aunque el Permafrost ahora no esté en sus mejores días, también están esperando a Senge, con lo cual Senge es otro personaje que puede caer por aquí y capaz todo este tema del crío que os dije, que haya alguna versión enfocada en jugar críos sobre quemadura, seguramente puedan reunirlo junto en una versión. Y luego Arlequino sí que vino en la 4.6, que es un más o menos tarde, pero todo el mundo está esperando el rerun de Arlequino y es muy posible que también caiga algún rerun de Arlequino por aquí. Quizá con Mabuika no, quizá en la 5.2 no, y a lo mejor pasa algo así y Arlequino cae aquí. Pero se nota que Hoyoverse quiere poner toda la leña en el asador. Quizá todos los personajes que vengan pronto en las primeras versiones son estos. Aparte, y para que sea muy importante esta información, cerrarlo, porque además Rankaise y otros creadores han hecho vídeos parecidos, ya nos han dado un patrón de que en las primeras versiones vienen los arcontes. Y no solo eso, sino que además ya nos lo confirman porque en la 5.0 viene Raiden. Así que capaz también nos viene por aquí Zhongli, nos viene por aquí Venti, si tenemos en cuenta que Citlali puede que sea un 4 estrellas, y tenemos una especie de reruns de Arconte, ya que otro personaje que llevamos esperando muchísimo y que no viene desde la 4.4, al igual que Xianyun, es Nahida, que no la estoy encontrando. Sí la estoy encontrando. Ahí está. Así que mucho cuidado porque podemos tener unos banners loquísimos y
Otro personaje que ha venido, que vendrá seguramente pronto, que vino justo en una versión después de Navia, 4.5, y que también está esperando rerun, sea Shiori. Shiori la tengo por aquí. Los que no tengo seguros como Exbalank, Shiori y Citlali es muy seguro, los voy a dejar aquí, que es una tier que no se sabe, vamos a poner no se sabe para el algoritmo de los comentarios, pero la realidad es 5.0 prácticamente lo sabemos, menos un 4 estrellas. 5.1, tengamos en cuenta que literalmente Grizzly y Jutao no vienen desde la 4.1. Mucho cuidado con esto. Es el momento perfecto y justo es un año de rerun. Y Songli 20 por aquí que vendrán. 5.2, Chaska, Shenhe por el tema del crío, Xianjun Nahida 4.4 y ya en la 5.3 a saber qué tenemos. Puede haber cambios. Arlequino puede caer aquí y capaz nos ponen doble Arconte aquí o prácticamente algo así también con Xianjun, que puede ser una locura. Y capaz entra pues Citlali 4 estrellas, Shiori rerun o a lo mejor más tarde la 5.3 y capaz es Balank por aquí o lo mismo, nos la ponen o en la 4.3 o mucho más tarde la 4.3. Lo sé, es una locura. Pero también es bueno hablar de esto porque prácticamente bastante de lo que os estoy comentando dentro de la lógica y dentro de los personajes que pueden volver, es muy posible que os los encontréis a la vuelta de la esquina y que se cumpla bastante de esto que estáis viendo aquí. Y al final la gente, pues eso, su visión es, bueno, Emily Yelan o Kinich Mabuika, o sea, Kinich Mualani, perdón, o ahorrar por Mabuika. ¿No os estáis dando cuenta de que en medio de todo esto puede venir Xianjun, puede venir Arlequino, puede venir Grizzly, pueden venir los Arcontes, puede venir Nahida, que ya lleva mucho sin venir, a lo mejor Chaska o Chironero se encantan y no pensabais tirar por ellos o por ellas, porque habrá también personajes que salgan nuevos, al igual que en Fontaine en el tráiler no salieron Xianjun, Gaming, porque son de Liyue, pero en la región de Fontaine llegaron. No salió Shiori, no salió Emily, no salió algún otro personaje que se me está olvidando. Puede ser que nos traigan en medio algún otro personaje que no saliese en el tráiler y de repente aquí en la .3.4 nos viene pues una Xianjun, pero de, o sea, una Xianjun, un ejemplo de Xianjun de personaje que no salió en el tráiler, pero en Natlan, y vaya, se cambia toda la estrategia de las protogemas. Así que recordar que siempre ahorrar por defecto y ser muy selectivo es una buena decisión en Genshin. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidado mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.